Bueno, vamos entonces ahora a dar una definición que será bastante útil cuando definamos el concepto de independencia de variables aleatorias. Vamos a suponer que tenemos omega i, fi con i igual a 1, 2. Vamos a suponer que son espacios medibles. Y que f de omega 1 en omega 2, f vamos a suponer de omega 1 en omega 2, vamos a suponer que es una aplicación f1, f2 medible. f1, f2 medible. Bueno, entonces la sigma álgebra generada por f, generada por la aplicación f, que la vamos a denotar como sigma f, la vamos a definir de la siguiente manera. Va a ser la menor sigma álgebra con respecto a la cual esa aplicación es una aplicación medible. Entonces la menor sigma álgebra sobre omega 1, tal que f es medible. En otras palabras, es decir, la sigma álgebra generada por f es sencillamente la imagen recíproca por f de la sigma álgebra f2. Veamos un pequeño ejemplo. Entonces vamos a considerar la siguiente aplicación. Vamos a suponer que omega 1 es el espacio cuyos elementos son A, B, C y D. ¿Sí? Vamos a suponer que F1 es la sigma álgebra total sobre omega 1, que omega 2 es el conjunto cuyos elementos son 1 y 2 y que la sigma álgebra sobre omega 2 es también la total. Y vamos a considerar la siguiente aplicación. Entonces vamos a considerar la aplicación F, que va de omega 1 en omega 2 y que actúa de la siguiente manera. A, B, C, D. Entonces a B y a C le vamos a asignar 1 y a D le vamos a asignar 2. Entonces vamos a ver quién es la sigma álgebra generada por F. Entonces tenemos que mirar cuáles son las imágenes recíprocas de los conjuntos de F2. F2 pues sabemos que es vacío, ¿sí? Conjunto cuyo único elemento es 1, conjunto cuyo único elemento es 2 y conjunto cuyos elementos son 1 y 2. Entonces la imagen recíproca de esa sigma álgebra va a ser igual a la imagen recíproca de vacío, que es vacío, la imagen recíproca del conjunto cuyo único elemento es 1, que sería el conjunto ABC, la imagen recíproca del conjunto cuyo único elemento es 2, que sería el conjunto cuyo único elemento es D, y la imagen recíproca del conjunto 1, 2, que pues es todo el omega 1. Y esta entonces resulta ser una sigma álgebra sobre omega 1 con respecto a la cual esta aplicación es medible y es la sigma álgebra más pequeña con respecto a la cual esta aplicación es medible. Un resultado interesante que podemos demostrar de manera sencilla es la siguiente proposición. Vamos a suponer que la aplicación, vamos a suponer que tenemos un espacio medible, omega f, un espacio medible, y que tenemos una aplicación f de este omega en Rn. Entonces vamos a suponer que f pues va a ser una enupla, f1 hasta fn, ¿sí? Es una aplicación de omega en Rn. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener entonces que f es f brn medible, ¿sí? Sí y solamente sí, sí y solo sí, para cada i 1, 2 hasta n,
se tiene que la aplicación F sub i de omega en R es F BR medible. Entonces, la demostración es relativamente sencilla. Como es un sí, solamente sí, aquí sí y solo sí. Entonces, veamos a ver la demostración. Miremos primero, bajo el supuesto de que F es FBRN medible, vamos a demostrar que cada una de las F sub i son FBR medibles. Entonces, vamos a considerar un XY que pertenezca a los reales y aquí con i igual a 1, 2 hasta n. Y vamos a considerar el conjunto de todos los omega en omega, tales que F sub i de omega es menor o igual que X sub i. Entonces, nosotros vemos que esto es sencillamente la imagen recíproca de ¿quién? Entonces va a ser igual a la imagen recíproca de los intervalos de la siguiente forma. Entonces sería f a la menos 1, digamos del intervalo, del intervalo, vamos a ver cómo nos queda. Aquí vamos a arreglar esto. Entonces quedaría sencillamente R, ¿no es cierto? R, ¿sí? Por R por intervalo menos infinito X sub i en el lugar I por, aquí en el lugar I más 1 estaría R y en el lugar, en el enésimo lugar también R. Es decir, estaríamos obteniendo la imagen recíproca de el intervalo menos infinito X sub i por toda una productoria para J diferente de I de R. Pero esto, ¿qué sería lo que nos estaría dando? Esto sería el conjunto de todos los omega en omega, tales que F es 1 de omega, es un número real, etc. F sub i menos 1 de omega es un número real. F sub i de omega resulta ser menor o igual que X sub i. F sub i más 1 de omega es un número real hasta F sub n de omega. F sub n de omega es un número real. Pero este conjunto que nosotros tenemos acá resulta ser un elemento de la sigma álgebra de Borel en Rn, y como F es medible, entonces la imagen recíproca de ese conjunto Borel de Rn tiene que pertenecer a la sigma álgebra F, con lo cual quedaría demostrado la implicación en este sentido. Veamos a ver la implicación en el otro sentido. Entonces ahora lo que vamos a suponer es que cada uno de los F sub i es FBR medible. Entonces, si F es FBR medible, si para cada I, F sub i es FBR medible para I igual a 1, 2 hasta N, entonces veamos a ver qué pasa. Vamos a considerar, entonces, veamos a ver qué pasa. Entonces, si X igual a X1, X2 hasta X sub n es un elemento de Rn, entonces nosotros tendríamos que el conjunto de todos los omega en omega, para los cuales F de omega es menor o igual que X, pues esto va a ser igual al conjunto de todos los omega en omega, tales que F sub 1 de omega es menor o igual que X sub 1, etcétera, hasta F sub n de omega menor o igual que X sub n. Pero esto pues sencillamente es la intersección y variando desde 1 hasta n de los conjuntos omega en omega, tales que F sub i de omega es menor o igual
que X sub i. Como cada uno de los F sub i son FBRN medibles, entonces cada uno de los conjuntos omega en omega, tales que F sub i de omega es menor o igual que X sub i, pertenece a la sigma álgebra de F y intersección de conjuntos de la sigma álgebra de F.